Muy buenas noches, apreciados hermanos. Los estoy saludando. También a nuestros amigos, a los jóvenes, a los niños, en donde quiera se encuentren. En esta noche, para la honra y gloria de Dios, esperamos poder presentar un tema con una de nuestras jóvenes adventistas, adventistas historicistas. Estoy saludando allí a mi amado Carlitos, Andrés. Gloria a Dios por este pequeño que está creciendo, que lo ha cuidado y que lo tiene con salud. Anita, también la saludo a usted y a todos los hermanos que están acá presentes. Mis amados hermanos, entonces voy a dejarlos con Daniela. La hemos invitado a Daniela para que esta noche nos, con la ayuda de Dios y para su honra y su gloria, trace la palabra de Dios. Voy a dejarlos con ella y esperamos que el Espíritu de Dios esté con todos nosotros y que podamos, hermanos, salir edificados, fortalecidos y con un mensaje claro. Al final tendremos la oportunidad, mis hermanos, de quizás hacer aportes, hacer las preguntas respectivas cuando Daniela haya terminado. Entonces, Daniela, bienvenida. Para la gloria de Dios. Bueno, buenas noches a todos mis hermanos. Quiero brindarles un cordial saludo para todos ustedes y para los que se encuentran con ustedes. Bueno, en esta noche he venido a presentarles un corto tema. Espero que todo lo que vaya a decir hoy sea inspirado por el Espíritu Santo para que no sean mis palabras, sino que todo esté basado en un escrito está y que todo sea dicho de una manera correcta. Si alguien tiene un aporte, una pregunta, lo puede hacer levantando su mano por medio del chat o me lo puede comentar, y también espero que me ayuden con sus aportes. El tema que he decidido traer hoy se titula La Asociación General Adventista ya no es la voz de Dios. Es un tema que tal vez ya hemos tratado antes, pero vamos a hacer un breve repaso de esta presentación. Lo he dividido en 4 breves partes y la primera va a ser el principio del lugar y tiempo. ¿Por qué he decidido poner esto de primero? Porque si nosotros tenemos en cuenta el contexto de las citas de los testimonios de la hermana White, vamos a saber cuál es su significado, no dándoles un uso erróneo y no aplicándolos donde no se debe aplicar. Entonces, para el principio de tiempo y lugar, la cita es Mensajes Selectos, tomo 1, página 65, párrafo 1. Quisiera que alguien de mis hermanos, por favor, tomara la palabra y nos leyera esta cita. Buenas noches, Daniela. Buenas noches, hermana. Voy a leer. Dice, acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. Amén. Muchas gracias, hermana Patricia. ¿Qué podemos entender de esta cita? Podemos decir que si nosotros tenemos en cuenta el tiempo y el lugar en donde algo fue dicho, vamos a poder entenderlo. Si no, vamos a poder sacar conclusiones indebidas o aplicarlo en sitios o en situaciones en las que no va. Por eso esto es de vital importancia. Esto se aplica para todos los testimonios. O, por ejemplo, un caso sencillo. Alguien podría decir cuando esté en un lugar una cosa, pero si cambia de lugar o es en otro
en otro contexto, pues puede significar otra cosa. Por eso tenemos que tener mucho en cuenta esto. Ya que tenemos esta cita muy clara, vamos a pasar a comparar unas amonestaciones que fueron hechas al pueblo de Israel y de igual forma a la conferencia general. Primeramente vamos a leer de Testimonios para los Ministros, página 61, párrafo 2. Dice así: Dios tiene una iglesia en la tierra, que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. Él está conduciendo, no ramas extraviadas, no uno aquí y otro allá, sino un pueblo. Primeramente, aclarar que tenemos que tener en cuenta el principio de tiempo y lugar, y luego vamos a ver que aquí habla sobre la iglesia que Dios tiene en esta tierra, en este mundo. Y habla de que no va a estar separada, de que no va a estar unas ramas por aquí y otras por allá, sino que va a ser uno solo. Igualmente, en Eventos de los Últimos Días, página 52, párrafo 5, nos dice: Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. Igualmente aquí nos dice lo mismo que la anterior cita, que la iglesia del Señor no va a ser separada, que no se va a desorganizar, que no van a salir ningunas vertientes de ella. Pero entonces, esto fue escrito mucho antes de todo lo que está pasando ahora, como ya hemos estudiado. Por eso, por favor, vayamos a nuestras Biblias y busquemos Nehemías capítulo 1, versículo 8. ¿Y alguien que lo pueda leer, por favor? Buenas noches, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Acuérdate, por favor, de la palabra que mandaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos. Muchas gracias, hermano Duber. Como podemos ver aquí, haciendo la comparación con la cita que vamos a ver más adelante, aquí nos dice que si el pueblo de Dios va a ser infiel, será esparcido, será separado, disperso. Y podemos ver que eso pasó. Si el pueblo fue infiel, fue desobediente, fue separado, y eso es lo mismo que está pasando o que pasó con la asociación o con la iglesia adventista, que ahora es la corporación. Por eso, en esta cita, página 195, párrafo 2, nos va a decir lo siguiente: El Señor me dijo que a menos que el pueblo respondiera a las amonestaciones que les había enviado, inevitablemente los esparciría de Battle Creek. Entonces podemos ver la diferencia en esta comparación, cuando aquí nos habla de que el pueblo, aunque ya había sido amonestado porque estaba en apostasía o en desobediencia, en infidelidad, fue amonestado, y si no hacía caso a esas amonestaciones, va a ser esparcido o separado, como lo vimos acá. Pero acá antes, en Eventos de los Últimos Días, dice que jamás, que no va a ser desorganizada ni dispersada, que no se va a separar en ramas extraviadas. Pero igual que lo dice en la palabra de Dios en Nehemías 1:8, que nos da un condicional: si sois infieles, yo os esparciré entre los pueblos. Y asimismo pasa con la iglesia moderna, que si no hace caso a las amonestaciones, que si no se apartaba de las cosas malas o el error en que estaban cayendo, serían esparcidos. Y podemos ver lo que ha pasado hasta ahora. Lastimosamente, el pueblo no se apartó de ese pecado, de esa apostasía, sino que siguió en ella.
y por tanto, pues sería esparcida. Ahora vamos a pasar a una línea de tiempo que es muy resumida y muy sencilla para ver nuestro tema central, que es por qué la voz de la conferencia general ya no es la voz de Dios. Vamos a ver que al principio la hermana White, la profeta de Dios, mencionaba y llamaba a la conferencia general la voz de Dios y la defendía, porque en ese tiempo, en ese entonces, la conferencia estaba fiel, se basaba en las escrituras y seguía los principios correctos, seguía los estatutos y los mandamientos de Dios. Pero luego, al pasar del tiempo, vamos a ir viendo cómo ese concepto cambia, va cambiando gracias a todas las cosas malas que se fueron apegando a esta conferencia. Vamos a empezar por el año 1875, en donde en Testimonios para la Iglesia nos dice así: Dios ha investido a su Iglesia con especial autoridad y poder, que nadie puede sentirse justificado de desatender o despreciar, porque al hacerlo desprecia la voz de Dios. Testimonios para la Iglesia en 1875. De igual forma, esta cita está en Eventos de los Últimos Días, en la página 48, párrafo 4. ¿Qué nos dice aquí? Que la Iglesia que Dios tiene en la tierra tiene especial autoridad y poder. Por eso nadie puede despreciarla, ni decirle, ni apartarla, porque sería hacer un desprecio hacia la voz de Dios. De igual forma, en este mismo año encontramos en el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, esta cita: Dios ha otorgado a su Iglesia el más elevado poder bajo el cielo. Es la voz de Dios en su pueblo unido como Iglesia, la cual debe ser respetada. De igual forma que en la anterior cita nos llama a tener un aprecio o un respeto, ya sea por la voz de Dios, que sería el pueblo de Dios en la Iglesia. Vemos que en este año la profeta de Dios sí menciona y sí afirma que la Iglesia tiene la voz de Dios. Vamos a seguir en el año 1890 y 1891, en los que si vamos más a profundidad en la historia del movimiento adventista, vamos a ver que se produjeron muchos vientos de doctrina y aquí surgen muchas amonestaciones por parte de la profeta de Dios, pero aún defendiendo a la conferencia general, diciendo que estos determinados hermanos que traían nuevas doctrinas o nueva luz estaban en un error. Y por eso ella defiende en esta cita y dice que vinieron vientos de doctrina que no deberían estar dentro del pueblo de Dios. En el año 1893, más adelante, ella, se da un caso con el hermano Stanson, en el que él empieza a decir, basándose que él tiene la verdad del mensaje de los tres ángeles, empieza a decir que el pueblo de Dios o la iglesia se llama Babilonia. Entonces, ella nos dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 78, párrafo 1. Nuevamente digo, el Señor no ha hablado mediante ningún mensajero que llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es verdad que hay cizaña junto con el trigo, pero Cristo dijo que enviaría a sus ángeles a reunir primero la cizaña en atados para quemarla y a poner el trigo en el granero. Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos independientes. No existe la menor lógica en esto, ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa.
Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a nada. Podemos ver que aquí también se menciona un nombre que es átomos independientes, como actualmente llaman ya sea a los ministerios de sostén propio o a otros ministerios que se han separado de la corporación. Pero aquí la hermana White los llama a organizaciones que están fuera de su iglesia, a la cual aquí dice que el Señor ama y que no es correcto llamar Babilonia. Pero esto fue en el año 1893, cuando la iglesia aún era fiel. Igualmente aquí está cuando la hermana Ellen White se dirige hacia el hermano Stanton y sobre lo que decía. Ante el elogio de la hermana Ellen White, que la Iglesia Adventista del Séptimo Día era la voz de Dios, pues los dirigentes aguardaban los fundamentos que lo vio nacer aún. Tengan todos cuidado de no hacer declaraciones contra el único pueblo que está cumpliendo la descripción que se da del pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios. Tiene la fe de Jesús. Dios tiene un pueblo distinto, una iglesia en la tierra, que no es inferior a ningún otro, sino superior a todos en su capacidad de enseñar la verdad y vindicar la ley de Dios. Hermano mío, si usted está enseñando que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia, está equivocado. Y nosotros ya sabemos, nos podemos dar cuenta de que la hermana White aquí tenía razón cuando dice que Dios tiene un pueblo o una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, porque en ese entonces era así. Lastimosamente, en la actualidad, esta situación ha cambiado mucho. Y no podemos decir que en ese momento la hermana Ellen White estaba mintiendo o defendiendo a la iglesia adventista en una forma errónea, porque en ese momento sí tenía la voz de Dios, o sí tenía, pues sí estaba en fidelidad y en obediencia a Dios. Sigamos en el año 1895, donde ya empieza a decir esto. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Podemos notar que escribiendo esto, la hermana White pudo sentirse decepcionada o triste, o sí, muy triste, porque ella estaba viendo que el movimiento de Dios o la iglesia que estaba en ese momento o que estaba antes en fidelidad, ahora estaba corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Estaba empezando a tomar doctrinas que no eran, estaba empezando a predicar o a enviar personas que predicaban cosas que no estaban de acuerdo con los mandamientos de Dios. De aquí en adelante podemos ver cómo se va a ir deteriorando mucho más todo este concepto de la Asociación General y de la Conferencia General. Por ejemplo, en este mismo año, ella nos escribe esto: el poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo se hubiera convertido a los hombres en dioses, me hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. Esto nos lo dice haciendo referencia a los cargos o a la jerarquía que se estaba tomando en ese momento en la Conferencia General, porque ya como organización empezaba a tener líderes y a atribuirles ese poder que los empezaba
a cambiar y a volverlos enfermos de poder y a hacer creer a las personas que podían cambiar las doctrinas o las creencias y los fundamentos de la fe verdadera y genuina. Ya en 1896 nos dice en Manuscritos Revelados, la voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de Dios. No podemos esperar para una cita más clara, hermanos. Aquí nos dice y nos afirma que la voz de Battle Creek, que es de la iglesia adventista que era, ya no es la voz de Dios, porque ya estaba corrupta, como nos lo había mencionado en citas anteriores. Más adelante, en el año 1898, en Manuscritos Revelados, también encontrado en Eventos de los Últimos Días, nos escribe lo siguiente. Han pasado algunos años desde que he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Nos vuelve y nos reafirma en esta cita cómo hace ya mucho tiempo la voz de Dios ya no estaba en la Asociación General. ¿Y por qué no estaba? Porque como ya lo mencionamos antes, esta organización se había apartado de la verdad, de la fe genuina y basada en la Escritura. Igualmente, en el año 1901, ya más adelante, también esta cita la encontramos en Eventos de los Últimos Días. Y para hacer una anotación aquí, es que estas citas, desde las primeras hasta estas, las podemos encontrar en este mismo libro. Y si una persona se pusiera a estudiar profundamente los testimonios, podría darse cuenta de estas verdades, de que lastimosamente ya hace mucho tiempo la Conferencia General y la Iglesia han pasado a ser apóstatas de la fe, ya no son la voz de Dios. Y esto lo podemos encontrar en un mismo libro, pero lastimosamente pues las personas no estudian por sí mismas. Aquí nos dice en el boletín de la Conferencia General que el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado. Si estudiáramos esta cita y si los demás también lo hicieran, pudieran darse cuenta de una forma muy sencilla lo que nos quiere decir, que en un tiempo pasado sí era la voz de Dios, pero ya no. Ya eso fue antes. Y de igual forma aquí se refiere a los hombres que quieren estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios, como si tuvieran ese poder, pero no lo tienen. Como lo decía la anterior cita, de que gracias a ese poder que se les atribuye en los cargos de las jerarquías o de las organizaciones, ellos creen que son superiores a los demás. En el manuscrito 37 de este mismo año, 1901, nos dice: sin embargo, escuchamos que la voz de la conferencia es la voz de Dios. Cada vez que he oído esto, he pensado que era casi una blasfemia. Claramente aquí nos lo vuelve a repetir. Incluso cuando ella lo escribía antes defendiendo a esta iglesia o a la Conferencia General, diciendo que el hermano Stanton estaba equivocado en ese tiempo, llamándola Babilonia a la iglesia adventista, pero ahora ella dice que es casi una blasfemia llamarla a esta conferencia la voz de Dios, porque ha caído en muchos errores, en la apostasía, en infidelidad y en la desobediencia de los mandamientos de nuestro Señor.
Por eso los llamo, hermanos, a que en esta noche podamos estudiar por nosotros mismos para que nosotros nos demos cuenta de que este movimiento ya no es más, ya no tiene más la voz de Dios y tenemos que apartarnos de él. Por último, en el año 1903, en Manuscritos Revelados, también lo encontramos en Eventos de los Últimos Días, la hermana White escribe: cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con ellos. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces, dolorosamente, el Señor los afligirá y humillará, y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia. Y podemos ver que esto fue lo mismo que pasó con el pueblo judío cuando rechazó a Jesús, porque dice que si el pueblo no acepta la palabra del Señor y demuestra que es desobediente, otros serán escogidos para llevar importantes responsabilidades. Asimismo fue dado el evangelio a los gentiles en el tiempo pasado. Entonces aquí igualmente nos llama que nosotros como pueblo que hemos recibido este evangelio y estas verdades, tenemos que purificar nuestras vidas de las acciones incorrectas. Tenemos que establecer principios puros y santos en todos sus límites. Y entonces, solo así podremos llegar a una santificación. Pasaremos ahora a que luego de ver todas estas cosas, todas estas evidencias en donde la hermana White en los testimonios nos afirma cómo la voz de Dios ya no está en la conferencia general y nos evidencia toda la apostasía que hay en este movimiento, ahora sí, como ya se ven atacados o se sienten aludidos por medio de estas citas, serán abandonados los testimonios, serán dejados de un lado y ya no les darán pues la importancia que se merecen. En Mensajes Selectos, tomo 3, página 93 del año 1903, nos dice esto. Quisiera que otro hermano, por favor, leyera esta cita. La hermana Argenis, por favor. Con mucho gusto, hermana. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Muchas gracias, hermana. En esta cita podemos ver cómo se nos amonesta o se amonesta y se observa que los adventistas o las personas que ya apostaten o caigan en desobediencia, al verse reflejados sus errores por los testimonios o por las amonestaciones que se realizan en estos, pues van a dejarlos de un lado, van a hacer caso omiso y van a pisotear estos testimonios, van a abandonar su fe, van a dejar de un lado todas las advertencias y todos los llamados que se les van a realizar. Y lastimosamente esto los llevará solamente a la perdición. Por eso en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, que por favor vamos a buscar en nuestras Biblias. Si algún hermano lo encontró en su Biblia, le invito a que lo lea, por favor.
De lo contrario lo leeré yo. Dice Hola, mi así. hermana. Ah, sí, hermano. Alfonso, adelante. Sí, mi hermana. Dice, esto también sepáis que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, sin santidad, sin afecto natural, implacables, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, temerarios, hinchados, amadores de deleites, más amadores de Dios, teniendo la apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. A los tales también evita. Muchas gracias, hermano. Pues aquí en la palabra de Dios podemos ver que nos da una descripción de estas personas que se han apartado de la verdad, que crearán o saldrán hombres amadores de sí mismos, que tendrán unas características y unos frutos que van a ser muy dañinos para nosotros, para ellos mismos, porque solo van a llegar a la perdición, que no van a ser buenos, que van a ser traidores y amadores de los deleites más que de Dios, y teniendo apariencia de piedad, más negando el poder de ella. A los tales también evita. ¿Qué quiere decir con tener la apariencia de piedad? Que van a darse a conocer como unas personas buenas, que van a parecer que tienen la verdad, pero no es así, porque han apostatado de la palabra de Dios. Entonces, con este texto quiero que todos nos demos cuenta de que si estudiamos la palabra, los testimonios, vamos a poder ver en las otras personas todas estas actitudes que van a ser peligrosos para los demás, que van a tratar de engañarnos y que en estos tiempos del fin vamos a tener que enfrentarnos mucho a esto. Entonces, para enfrentarnos a esto tendremos que tener una fe muy firme que esté basada en la verdad y en la verdadera voz de Dios. Si algún hermano tiene algún aporte por hacer o una pregunta, este es el momento. Bueno, hermanos, si no tienen ninguna pregunta o algún aporte o algo que deseen corregir, por si de pronto dije algo que no era correcto, me lo pueden decir, o ampliar algún concepto que se haya mencionado en esta noche, pueden hacerlo. No, hermanita Daniela, simplemente darle gracias a Dios porque en esta semana estamos escuchando a los jóvenes. Eso para todos nosotros es muy importante porque pues ustedes son los que van a quedar cuando ya nosotros no estemos y están ya empuñando esa bandera, la bandera del ejército del Señor, del ejército triunfador. Entonces, darle gracias a Dios primeramente por el estudio que están teniendo los jóvenes en esta semana. Y pues quedó muy claro, muy bien explicado, para la gloria y la honra del Señor. Muchas gracias, hermana. La gloria Amén. sea para Dios. Bueno, entonces, si no tienen ninguna pregunta, yo quisiera preguntarles también a ustedes. Denme una pequeña conclusión o algo corto sobre por qué la conferencia general ya no es la voz de Dios. Quisiera que el hermano Duber participara en esta pregunta.
Hermanos, buenas noches. Buenas noches. La verdad es que la conferencia, hermana, ya sabemos que desde que comenzó a hacer amistad con el mundo, tal como es, a asociarse, como a ennoviarse, como dice el hermano Carlos, a enamorarse totalmente de todas las adversidades que hay en las otras corporaciones, pues ya se hicieron tan amigos que ya el pueblo está haciendo igual que ellos. Entonces, pues ya no puede ser la conferencia general la voz de Dios, porque ya traspasó los límites que, como el pueblo judío, como decías, hermana Daniela, pues no puede ser este pueblo llamado el pueblo de Dios, ¿no? Hermana. Así es. Ya Muchas gracias, hermano Duque. Sí, igualmente como usted lo menciona, hermano, podemos ver las evidencias de que esta conferencia general o esta corporación se ha ido uniendo con otras organizaciones y que más que todo se ha visto bajo la influencia o ha introducido a las doctrinas cosas de otras denominaciones o doctrinas que son incorrectas, o incluso también ha sacado cosas que sí son de gran importancia, como pues los pilares de nuestra fe, que los ha dejado de un lado, y ha introducido otras cosas que sí tienen mucho que ver ahí, pero no son las cosas correctas. Entonces, mis hermanos, pues muchas gracias por su atención. Si tienen algún otro aporte o pregunta o duda, o si no, de lo contrario, esto sería todo por mi intervención de esta noche. Les agradezco a ustedes y espero que este tema pueda llegar a otras personas y que puedan darse cuenta de los errores en que muchos pueden estar y puedan salir de ellos y llegar a recubrirse con la justicia de Cristo. Bueno, hermanos, para la gloria de Dios, entonces, y agradecemos a Daniela por habernos permitido recordar en esta noche la importancia de entender los escritos proféticos, teniendo en cuenta, cuando nosotros leamos las citas de la profeta de Dios, debemos tener en cuenta el tiempo, el momento en que ella escribe, por qué lo escribe, ¿cierto? Para así entenderlos. ¿Por qué quizás Daniela nos ha traído este tema? Porque hoy en día es muy común, mis amados hermanos, escuchar a los pastores, a los dirigentes, a los ancianos, a los líderes de la corporación adventista, escucharlos nomás leer los escritos que están en eventos de los últimos días, leer solamente esos escritos que hablan de que la conferencia general es la voz de Dios, o esas amonestaciones que la hermana Joya hace a las personas que llamaban Babilonia en su momento a la iglesia adventista. Ella los amonestó, pero los amonestó porque en ese momento la iglesia, la conferencia general, estaba fiel, estaba centrada en los principios bíblicos, ¿cierto? Y pues obviamente que lamentablemente solamente leen esa parte, pero no leen la otra parte que está también ahí en el eventos de los últimos días. Si leyeran todo, entonces preguntarían, ¿por qué acá dice la profeta que la voz de la conferencia general es la voz de Dios? ¿Y por qué acá dice que ya no es la voz de Dios? Pues obviamente hay diferente momento donde ella escribió, diferente tiempo. Acá escribió que era la voz de Dios porque la iglesia era fiel. Acá escribió que la voz de la conferencia general ya no era la voz de Dios porque ya entró en apostasía. Ahora noten, mis hermanos, como
gracias a Dios, las citas han sido claras y Daniela pues ha expuesto la palabra de Dios de esta manera así sencilla, pero clara, con el poder del Espíritu Santo. Vale la pena preguntarse, hermanos, si la profeta escribió que la voz de la conferencia general ya no era la voz de Dios, ¿se han puesto a pensar ustedes, hermanos, que ella escribió esto cuando surgió la apostasía alfa? La apostasía alfa. Yo quisiera preguntarles, hermanos, ¿qué creen que la profeta escribiría ahora cuando desde 1957 se empezó a desarrollar la apostasía omega? Y para hacer diferencia, tenemos que decir que cuando se presentó la apostasía alfa, alrededor de 1900, cuando ella ya dijo que la voz de la conferencia no era la voz de Dios, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, en la apostasía alfa, y ella dijo que la apostasía omega sería de naturaleza asombrosísima. ¿Qué podría escribir la profeta ahora? Cuando ha surgido la apostasía omega de naturaleza asombrosísima. Tengamos en cuenta, amados hermanos, que ella dijo que decir que la voz de la conferencia general era la voz de Dios era casi una blasfemia, que era un asunto del pasado y que hacía mucho tiempo atrás que ella, como profeta de Dios, como lo era ella, uno de nuestros pioneros adventistas, ella ya no consideraba la voz de Dios. Preguntémonos, ¿qué diría ahora ella? Ahora, en esta época donde estamos nosotros viviendo tiempos de apostasía omega. ¿Qué evidencias tendría ella para decir lo que pudiera decir? Que la corporación ha hecho alianza con Roma, con las iglesias caídas, se ha unido con el Estado, ha rechazado los pilares fundamentales de la fe adventista, ha ingresado el mundo a la adoración y se ha convertido en una hermana de Babilonia, ¿sí? Ha introducido a su seno pastores jesuitas, ha entrado al Vaticano, ha abierto la puerta del Vaticano, ha entrado, ha cerrado la puerta, ha hecho llave y botó la llave para quedarse allá adentro. Se ha casado con las hijas de la ramera, han intercambiado regalos, medallas de oro, recepciones y bueno, han introducido los ejercicios espirituales, el espiritismo, la masonería, han tergiversado la palabra de Dios, han cambiado la palabra Día del Señor por domingo, están recomendando Biblias Nueva Versión Internacional que son ecuménicas, donde han quitado totalmente textos enteros. ¿Qué diría la profeta ahora? Bueno, gloria a Dios porque nosotros vivimos en este tiempo y el Señor nos ha llamado para alzar la voz como trompeta, denunciar los pecados y la apostasía del profeso pueblo de Dios. Gloria a Dios por estos jóvenes que se levantan para predicar el mensaje, estos jóvenes que aprenden de la palabra de Dios y que son esas personas que están preparándose también para ser testigos, ¿sí? Porque para esta hora el Señor también nos ha llamado. Mis amados hermanos, mañana con la ayuda de Dios estaremos escuchando un tema a través de nuestra hermana Patricia, que tendrá que ver ella lo ha titulado Expiación y Vida. Esperamos que nuestros hermanos estén muy atentos a la hora de escuchar y también el día viernes a nuestro hermano Duber, que es la persona invitada para trazar la palabra de Dios. Hermanos, gracias por su atención. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios
Vamos a agradecerle por esta linda oportunidad que el Señor nos da de adorarle, de escuchar las voces que se están levantando como atalayas. Nos gozamos, hermanos, la gloria sea para Dios. Sabemos que entre nosotros hay muchos jóvenes, muchos adultos que pueden predicar la palabra de Dios basados en un escrito está, que se deben motivar para seguir adelante. Entonces, voy a pedirle, si es tan amable, mi hermana Eunice. Hermana Eunice, usted se encuentra allí, hermana. Bueno, si no, mi hermanita Vanessa. Vanessa se encuentra, ¿puede hacer la oración, por favor? Sí, hermano. Ok, vamos a orar. Vanesita, vamos a orar de rodillas. Después de que oremos, cantaremos el himno y quedaremos despedidos. Oremos. Padre Celestial, Señor, te queremos dar gracias porque tú nos has bendecido en este día, Señor. Hemos recibido cada una de tus bendiciones, nos has tenido con salud, Señor, nos has dado el alimento, tanto físico como espiritual. También te damos gracias porque hemos sentido tu presencia. Permite que todo lo que hayamos escuchado, lo más importante, Señor, que lo podamos dar a conocer, que no solamente nos quedemos nosotros con el conocimiento, sino que otras personas también puedan aprender. Te damos gracias, Señor, porque has cuidado a cada uno de nuestros familiares. Señor, ayúdanos a suplir cada una de las necesidades que tenemos. Solo tú conoces, Señor, el corazón y las angustias que tenemos cada día. Te damos gracias, Señor. Seguimos alabando y adorándote. Guárdanos, Señor, en esta noche. Permite que tus santos ángeles estén acompañándonos en cada momento. Permite, Señor, también y bendice a las otras personas, Señor, que están sin hogar, que no tienen alimento, que no tienen que vestir. Señor, bendícelas a cada una de ellas también. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.
Amén, mis hermanos. Una feliz noche. Que Dios me les bendiga. Hermano Amén, mis Carlos. hermanos, que el Señor los bendiga, hermano Alfonso, hermanos Eunice, a todos mis hermanos, que el Señor los bendiga, a los jóvenes, con la ayuda de Dios, mañana continuaremos congregándonos para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por permanecer con nosotros y que esta noche puedan pasar una noche tranquila, que el Señor pueda concederle su bendición también a todos. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.